Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el panel de la tarde. El panel de discusión se denomina Evaluación de los proyectos de inversión y políticas globales de reforma judicial. El motivador de este panel es el señor Álvaro Guerrero, que actualmente es director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles en Argentina. Los comentaristas de este panel son Yuri Soares, economista del Banco Interamericano de Desarrollo en Brasil; Domingo Juan Cecín, juez del Superior Tribunal de Córdoba; María Peche Becerra, representante de la Corte Suprema en la Comisión Multisectorial de Implementación del Plan Nacional de Acción para la Infancia y la Adolescencia y otros programas nacionales; y Luis Palma, coordinador de la Comisión de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Álvaro Guerrero, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos a todos después del almuerzo. Uno sospecha que va a haber poca gente, pero la verdad que es una alegría. Bueno, antes que nada también quiero agradecer en nombre de todos los panelistas a la invitación del CEJA que nos ha cruzado para participar de este panel y para llevar a cabo estas discusiones sobre la evaluación de los proyectos de justicia y el impacto que tiene la inversión en justicia. Las presentaciones anteriores, la verdad que fueron muy interesantes, tocaron muchos temas que están conectados con lo que vamos a hablar ahora, y también fue interesante ver que realmente se generó un debate importante, que hubo provocación. Los que me precedieron como motivadores fueron muy efectivos en esa medida, y la idea es tratar otra vez de no caer en temas comunes, sino de generar un verdadero debate con ustedes sobre los temas que vamos a discutir. En general, mi presentación va a estar relacionada con dos preocupaciones que tengo sobre este tema. Por un lado es, después de 15 o 20 años de reforma judicial en la región, se canalizaron una gran cantidad de recursos para reformar la justicia, y sin embargo, luego de todo este tiempo y toda la inversión realizada, todavía sabemos muy poco sobre cuál fue el impacto de esa inversión. Sabemos muy poco cuál fue el impacto de la reforma en nuestros países, y creo que eso es una debilidad que ha tenido el proceso de reforma, y creo que este es un espacio propicio para poder analizar esto y poder ver cómo revertir la situación y cómo usar lo poco que sabemos, cómo generar más información sobre la reforma para poder canalizar más inversiones hacia el sector justicia. La otra preocupación está relacionada más con temas específicos de evaluación, pero sin entrar en cuestiones técnicas. Creo que desde los organismos internacionales y desde los poderes judiciales que propiciaron estas reformas no se ha sabido, no se ha logrado generar herramientas de evaluación que permitan medir cuál es el impacto de las reformas. Básicamente, cuando nosotros hablamos con ministros de Economía, o cuando hablamos con políticos en general, cuando uno les habla de invertir en justicia, de invertir en tribunales, de invertir en jueces, de invertir en cárceles, siempre uno escucha, bueno, prefiero aparecer en televisión inaugurando una salida de primeros auxilios, inaugurando una escuela, inaugurando un centro educativo, porque eso en general es más redituable políticamente. Entonces, la falta de información en general que tenemos sobre el impacto de las reformas creo que es un talón de Aquiles al momento de lograr que haya más inversión en el sector justicia. Hoy se hablan de las negociaciones entre los responsables de los poderes judiciales y los ministros de Economía, por ejemplo, cómo los obstáculos que hay para vender un poco la reforma, para convencerlos de que inviertan en estos temas. Entonces, el objetivo de la presentación y la discusión hoy en general va a estar situada en torno a estas dos preocupaciones. Quiero volver por un segundo a temas conceptuales para después volver a los números, que fue el enfoque que predominó durante la jornada de hoy, y pensar, recapitular un poco sobre cuáles son los orígenes de la reforma judicial. En gran medida, en la década de los 60s y 70s en Estados Unidos, lo que llamó el movimiento de la ley y el desarrollo, que nació básicamente en la academia norteamericana, que postulaba que había un problema con las leyes en los países en desarrollo, que las leyes estaban mal diseñadas, mal pensadas, y por eso las instituciones funcionaban mal. Durante muchos años esta fue la premisa que impulsó los primeros proyectos, sobre todo de USAID en los Estados Unidos, y luego un tiempo se dieron cuenta que los países modernizaban sus leyes, pero sin embargo las instituciones seguían funcionando mal. Entonces esta premisa, este postulado fue dejado de lado, pero sin embargo nutrió la primera generación de reforma financiada por USAID en los años 80.
Hay una segunda aproximación teórica a la reforma judicial que creo que la produce el Banco Interamericano de Desarrollo a comienzos de los 90 y posteriormente seguido por el Banco Mundial, donde observan que los países que están saliendo en algunos casos de las dictaduras, que están experimentando transiciones democráticas, necesitan contar con instituciones judiciales sólidas que puedan en algunos casos ayudar a consolidar la democracia, hacer frente a las violaciones de derechos humanos, o investigar los casos de corrupción, o en general someter al Estado de Derecho a instituciones estatales que por mucho tiempo estuvieron ajenas a esto, producto de los gobiernos autoritarios. Y al mismo tiempo encaja con un proceso de reforma del Estado que se empieza a experimentar en los 90, producto del descontento del desempeño de muchas de nuestras instituciones en el sector público. El Banco Mundial, como decía, también incorpora un poco esta visión, pero crea un componente económico, ¿no? En todas las publicaciones del Banco Mundial de mediados de los 90, sobre todo todas las políticas impulsadas por Jihad en el Banco Mundial, tenían un enfoque predominantemente económico. Decía, bueno, hay que mejorar las instituciones legales de nuestros países para así contribuir al crecimiento económico, al crecimiento del desarrollo económico de nuestros países. Entonces había una justificación eminentemente económica. Digamos, al mismo tiempo en la academia y en otros sectores aparecen otros postulados sobre por qué es importante reformar los sistemas de justicia. Y como decía, en algunos casos tiene que ver digamos, con situaciones de inclusión social, enfoques más sociológicos de cómo construir gobernabilidad en una sociedad, cómo contribuir a la cohesión social también. Y cómo, digamos, mejorar el marco de una perspectiva de derechos y de una perspectiva institucional de cómo funcionan nuestras democracias. Todos estos postulados alentaron un proceso de reforma que, como verán en la diapositiva, no ha sido menor. Los informes de USAID hasta el año 2001 indican que invirtieron aproximadamente 350 millones de dólares en la región, específicamente en temas de justicia. El Banco Mundial, por su parte, ha financiado alrededor de 13 proyectos por 225 millones de dólares, y el BID, que ha sido el mayor apoyo, la mayor fuente de apoyo para la reforma, financió 26 proyectos por un total de 614 millones de dólares. Un subgrupo dentro del BID, que es el Fondo Multilateral de Inversiones, el FOMIN, financió proyectos de mediación y arbitraje también en 20 países de América Latina por un total de 27 millones de dólares. O sea que estos sustratos teóricos que hablaba recién, que relacionan justicia con desarrollo económico, justicia con gobernabilidad, fueron exitosos en justificar una inversión sumamente interesante en términos de montos en América Latina. O sea que estamos hablando en general de 1.200 millones de dólares invertidos por los organismos internacionales, y además en la investigación que realicé fue muy difícil encontrar datos integrales sobre la intervención en materia de justicia de otras agencias bilaterales de cooperación, como puede ser el GTZ de Alemania, AECID de España, la agencia canadiense, la agencia sueca, desde hace unos años la Unión Europea. En todos los países, las embajadas de países desarrollados también canalizan fondos para inversión en justicia, por supuesto con donaciones y con montos más pequeños, pero nada despreciable cuando miramos en total. Y después también tenemos la inversión que realizan los gobiernos federales y los estados subnacionales. O sea que, con una estimación muy conservadora, vamos a hablar que en los últimos 15 años se canalizó al sector justicia entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Y hoy más temprano hablábamos de la imposibilidad de canalizar fondos para inversión en justicia, que todo está atado a salarios. Entonces, en estos años hemos visto que han habido oportunidades para conseguir estos fondos, pero todavía, como decía al principio, tenemos problemas en justificar cuál ha sido el impacto de este financiamiento. En general hay un balance netamente positivo del proceso de reforma. Lo que estamos discutiendo hoy es muchísimo más sofisticado que hace 15 años. En términos generales, se ha mejorado la infraestructura de los países de la región, se ha capacitado a jueces y funcionarios judiciales, se han modernizado los marcos legales en los que operan los sistemas judiciales, se ha invertido en tecnología, en gestión, en planificación, en acceso a la justicia, se ha trabajado con la sociedad civil. Es decir, que netamente el balance hasta ahora es positivo.